lo dije bien recién. Lo Por dijiste inercia bien, lo dije. Lo dijiste bien, lo 15 celebro. 59 90 90 78. Manden un mensajito de amor, de cariño o de 78 o un mensaje Mientras de vamos odio. estableciendo comunicación nosotros con nuestro Con invitado, nuestro con invitado. nuestro... Sí, con, Invitado estrella. sí, bueno, usted Qué siga, bien disculpe. hablar con una persona Que sabe, ¿no? letrada. ¿Por Letrada, qué? una persona letrada, una persona que sabe, un historiador. Me gusta mucho. Ay, pasa que yo soy. No iba a decir algo, espero que no me esté escuchando. Me gusta la gente que sabe, ¿viste? Me gusta la gente inteligente, la gente que tiene mucho dato. No sé. Me pone bien, me hace bien. ¿En qué sentido le gusta? No, ¿se está escuchando el hombre? No está todavía. Me pone candente. No, ¿viste la gente sapiosexual? No. Bueno, la sapiosexualidad, chicos. La gente que se excita con gente que es inteligente. ¿Qué es la Ah, bueno, yo... a mí también ¿Viste? me calienta eso igual, ¿eh? ¿Viste? O sea, me gusta que la persona sepa, porque es importante. Es muy importante. Tampoco que te va a estar contando la historia del mundo mientras estás ahí en el momento, ¿no? Pero... Mira, te estoy filmando, Jimena. Estoy hablando de cosas muy interesantes. Está hablando de sapiosexuales. Muy leída. No, por favor, jamás. No me quemé. Pero bueno, sapiosexuales no tiene nada de malo, porque quiere Para decir nada. que a vos lo que te interesa es que las personas sepan. Sean Y a partir que de tengan eso... mucho dato acá en la el encienden. cerebelo. Y también la demisexualidad. De Demi Lovato, es que te gusta mucho el Demi las Lovato. demis, sí. No, que te gusta más tipo tener una cuestión carnal con una persona que te pasan cosas emocionales, ¿no? Como que si no te hace un ruidito, como no te hace las maripositas en la panza del amor, no te sucede nada. Mira, el te la tiro, contrario. te la tiro. Ay, no, por favor. La tiro en la Basta historia. con el frisbee. Pero me gusta. Bueno, chao. Bueno, chau. Entonces, Bueno, el punto del día de hoy, para comenzar, es que vamos a hablar del 25 de mayo. Sí. Así que pongámonos Serio, a tono, chicos. pongámonos con Vamos a cantar un musiquita, poco de- pongámonos vamos- con Sí. todo lo que conlleva el 25 de mayo, las figuritas que... No sé si existía la chacarera en ese momento. bueno, Creo eso que le fue podemos posterior. preguntar al historiador. Él sabrá. Si existía la chacarera. Sí, yo creo que vas a ver. ¿Ya existía la Sole, por ejemplo, en esa época? No, la Sole no existía. ¿Cómo sabemos? No, pero... ¿Existía querido. Mirta? Mirta seguramente... Mirta Seguramente sí. seguramente que sí. Estaba ahí en la plaza. Bueno, para los que festejando. son de otro país, el 25 de mayo de 1810 se celebra la primera junta de gobierno y significó como el inicio del proceso del surgimiento de Argentina como país que se la bancaba y que no dependía de los españoles, a quien durante mucho tiempo le estuvimos agradeciendo por habernos descubierto. Hasta Sí, que después claro. nos dimos cuenta que no nos descubrieron un carajo y lo que hicieron fue matar a gran parte de los nativos que vivían acá y en Tan base a buenas eso personas. después vinieron otros presidentes que también querían matar a los nativos porque civilización o barbarie, como Sarmiento, y en base a eso nosotros estamos constituidos nosotros. Yo, por ejemplo, vengo, como decía Alberto, de un barco porque mi familia vino de España. ¿Tu familia dónde vino? Mi familia totalmente aborigen. Nosotros somos todos de Argentina, y de Argentina, de la tierra, de la Pachamama, desde aquí. ujú. De verdad, ¿eh? Ujú. Me encanta, me encanta. ¿Sabés de qué origen nativo posta? Permitime, no, pero permitime que lo investigaré. Bien. Mi familia sí vino de España y bueno, en base a eso hemos surgido como civilización, pero muy poco quedó de los argentinos nativos. Bueno, capaz que Pueblos originarios. nuestro invitado del día de hoy me dice, mira, la verdad que lo que estás diciendo es una Sos toda barbaridad. Una paparruchada. Todos Es una- ustedes dos son unos paparruchos, váyanse de acá. Y es malísimo lo que estás diciendo Sí. y no tiene que ver con el 25 de mayo, pero ya que tenemos un historiador acá, primero lo recibimos y se lo preguntamos. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto, ¿cómo te va? Estábamos hablando un poco en base al surgimiento de Argentina. ¿Cómo se dio? Mucho más para acá, ahora nos vamos a 1810, pero me acuerdo que hace unos años cuando el presidente que estaba en ese momento, Alberto Fernández, había dicho que nosotros, gran parte de los argentinos, venimos en barco, en cierto punto tenía razón, porque
hubo determinada idea, estaba planteando yo recién lo de civilización o barbarie, ¿no? Hubo determinada idea de que todo lo que estaba acá no era o no ayudaba a la modernidad y al crecimiento de Argentina. ¿Esto es así o me vas a decir, no, dime tú? Bueno, sí, eso tiene que ver con una cierta mirada respecto de la Argentina, que es una mirada cosmopolita, pero también colonial respecto de nuestro país, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, hace algún tiempo se hizo distintos estudios que comprobaron que alrededor del 70% de los habitantes de la Argentina tenían algún grado de sangre indígena. Y esto es muy interesante porque si hubo algo que caracterizó a toda la zona de lo que fue de Argentina, el territorio argentino actual, Mira. fue el mestizaje. Claro. ¿Por qué razón? Que en realidad, si ustedes se fijan, cuando se lleva adelante la conquista de América, en el caso de América del Sur, aquí Buenos Aires era Buenos Aires, Paraguay, toda esta costa, era el patio trasero. En realidad, el eje colonial era el puerto del Callao, en Lima, el virreinato de Perú, naturalmente, el que dependía también Buenos Aires, y aquí era una zona de fuertes, era una zona de defensa ante un eventual ataque por el Atlántico, cuando todo el comercio se desarrollaba por el Pacífico. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? ¿Quiénes eran los que habitaban aquí el territorio de Buenos Aires, fundamentalmente, en toda esta zona atlántica? Bueno, en general eran comerciantes de poca monta, contrabandistas, gente que tenía problemas con la ley en España, sacerdotes que habían tenido casos de violaciones, pedofilia y demás. Es decir, era la ex de la sociedad española la que venía acá, porque venía a radicarse en un lugar marginal, Claro. y eran fundamentalmente hombres, razón por la cual el mestizaje fue la clave. Y este no es un dato menor porque cuando luego se constituya el Virreinato del Río de la Plata, va a haber una actitud de resistencia a subordinarse a Buenos Aires, porque se trataba de una sociedad donde el color de la piel daba privilegios. Claro. Y aquí quienes estaban en Buenos Aires eran fundamentalmente mestizos frente a lo que eran las zonas más ricas del virreinato, que eran el actual noroeste, Córdoba, la zona de Cuyo, etc. Bien, y yendo hacia 1810, esta idea, vos hablabas de son dos ideas contrapuestas de país y la forma de armar este país. Un país naciente con una sociedad que por un lado quería independizarse, pero el pensamiento de todos los habitantes de acá, ya yendo a 1810, era nos tenemos que independizar o tenemos que seguir bajo el poderío de los españoles. Mira, hay un momento que es traumático en lo que tiene que ver y bastante determinante, que son las invasiones inglesas, sobre todo la primera, que es la que tuvo lugar porque la segunda no se llegó a concretar. Y en esas invasiones inglesas uno lo que advierte es que hay una posición contrapuesta. De un lado los comerciantes, los españoles y también buena parte de los criollos, que aspiraban a seguir siendo colonias, pero en este caso pasar de la competencia española a la británica, porque de ese modo se les iban a abrir, o pensaban ellos que se les iban a abrir, una amplia cantidad de mercados a escala internacional, que era producto de la expansión del Imperio Británico, mientras que el Imperio Español estaba en un proceso de declinación y de destrucción absoluta. Entonces, cuando se produce la toma de Buenos Aires, vamos a ver que estos comerciantes, que eran las clases acomodadas porteñas, van a celebrar que se baje el pabellón español y se suma el británico, y de hecho van a hacer todo lo posible para tratar de mantener o de convertir esto en una especie de protectorado. Quienes van a salir a resistir y plantear la necesidad de la independencia van a ser fundamentalmente los sectores medios, digamos, pero fundamentalmente los criollos, ¿no? Y algunos sectores de la dirigencia de las provincias, sobre todo, por ejemplo, teníamos aquí a Güemes, que estaba, bueno, viene aquí a Buenos Aires y que tuvo el hito de tomar a caballo un barco español, por ejemplo, un barco, perdón, británico invasor.
una lancha que trasladaba insumos y invasones. Entonces, vamos a ver esto. Existe de manera contrapuesta, y esto creo que es algo que se va a mantener casi hasta el día de hoy. Sectores más acomodados de las clases propietarias que buscan, digamos, presentarse como cosmopolitas, como población implantada, como europeos que viven aquí en el Río de la Plata, y que, digamos, no tienen mayor vínculo, mayor empatía con una identidad nacional. Y luego, esa identidad nacional se manifestaba a través de algunos sectores de la dirigencia de las provincias, predominantemente, y sobre todo las clases populares, tanto los gauchos, los criollos, y bueno, esto era fundamentalmente el gran debate. Hola, ¿nos escuchás? Sí, no, lo escucho. Ahí está, perdón. Nosotros no te escuchamos el final de lo que dijiste por una cuestión técnica. Ah, bueno, te repito eso, digo que entonces había fundamentalmente dos posiciones que fueron. Y una que se trasladó luego al Partido Unitario, que era el hecho de presentarse como cosmopolitas, como europeos viviendo en América del Sur, que querían tener una relación de dependencia, una forma de patronato, de protectorado o una dependencia directa de alguna potencia europea, ya que trataban de diferenciarse de todo lo que tuviera que ver con lo criollo y con lo americano. Sí. Y luego las clases medias, los criollos, los gauchos y también algunos sectores de las dirigencias de las provincias que planteaban por el contrario la necesidad de tener una independencia y aspirar a un destino independiente. Hubo una fuerte presión cuando, por ejemplo, ya llegando al 25 de mayo, porque todo fue como, y si nos ponemos a mirar día a día, todo fue como progresando día a día, ¿no? Al principio, como el virrey diciendo, no, quédense con nosotros, después la gente o el pueblo o la mayoría del pueblo diciendo, no, bueno, ahora el poder lo tiene la Junta Revolucionaria, la que luego vemos nosotros y estábamos charlando, ¿no? En la que veíamos en las Villiquen y en las Genios y cuando éramos chiquititos, cuando veíamos y recién conocíamos la historia como el Cabildo. El 25 de mayo se constituye esta junta, este poder en el cual gran parte del pueblo, no la parte acomodada, como vos lo estás mencionando, dice, bueno, mis representantes son ellos. Entonces así. Mira, el tema, a ver, para entender el 25 de mayo hay que ir un poco más atrás, porque en realidad no se entiende el 25 de mayo sino lo que está pasando en Europa, que había sido la invasión napoleónica y sí, el hecho de que los españoles habían tratado de organizar juntas en distintos lugares de su geografía hasta que la última junta va a caer poco tiempo antes de ese 25 de mayo. Pero mientras tanto el contacto con España era bastante poco fluido, justamente porque estaba conquistada por los españoles, por los franceses, a punto tal que vamos a ver que el Cabildo de Buenos Aires había elegido un virrey, que era Liniers. Que era el héroe de entonces. Digamos, ahí tenemos que empezar a ver que hay un proceso de, digamos, si una colonia elige a su propio virrey, más allá de que luego lo convalide alguna junta española, sí, estamos marcando que ya hay un principio de soberanía, porque una colonia no puede elegir a sus autoridades. Claro. Entonces, esto había generado desde las invasiones inglesas una movilización cívico-militar muy importante a través de las milicias. Y Buenos Aires era un hervidero político, había un altísimo nivel de politización. Entonces, cuando se produce la caída de la última de estas juntas que había en España, había que tomar una determinación respecto de cómo gobernar el territorio del virreinato, y ahí es donde se va a plantear justamente cuál es la alternativa. Se convoca al Cabildo Abierto. La primera opción, donde se imponen estos sectores más concentrados de la propiedad y demás, sobre todo los españoles y algunos criollos, van a plantear que bueno, que habría que crear una junta de gobierno por mitades entre criollos y españoles y mantener la presidencia de Cisneros, porque de ese modo se aseguraba el vínculo con España.
Claro. Y de alguna manera se mantenía o se reproducía la situación colonial de aquí del Río de la Plata. Y por el contrario, hay otros sectores que son justamente los sectores populares y algunos comerciantes criollos que van a respaldar básicamente a Saavedra, porque Saavedra era el gran caudillo popular de Buenos Aires, era el jefe de las milicias. Entonces, cuando se llega a la primera solución, que es el cabildo del 22 de mayo, esto generó un clima de extrema violencia, una situación de enorme tensión, a punto tal que esa primera junta que se constituye con Saavedra a la cabeza va a tener que convocar inmediatamente a un nuevo cabildo abierto. Y en ese nuevo cabildo abierto vamos a ver una situación que un poco tiene que ver con esas representaciones que vos planteabas de Villique, el Anteojito y demás. ¿Por qué? Porque los criollos estaban acantonados ante la alternativa de tener que salir a imponer por la fuerza un gobierno liderado por un criollo, por el líder de los criollos. Y además no fue un día de lluvia como planteaban los cuadros característicos, sino que fue un día de pleno sol marcado por una extrema tensión que había en la ciudad, y finalmente se tomó la determinación de que efectivamente se iba a constituir esa junta por mitades, pero que el Ejecutivo iba a estar a cargo de un criollo, y bueno, y a partir de ahí es donde vamos a ver que se empieza a desarrollar todo el proceso histórico. Bueno, supongo que la lluvia tiene que ver con una poética mayor también. Claro, el tema de los paraguas, Claro. me contaba alguien que, bueno, sabe también mucho de historia, mi novio, que los paraguas eran importados de Inglaterra y que era muy raro que acá haya uno de esos, eso lo tenía la gente de clase muy alta. Entonces, claro, esto que decían en las pinturas era una cuestión poética, o también, y deduzco yo, querer mostrar algo como de una cierta élite, que en realidad no era al momento de eso cierto. O sea que el afuera de ese cabildo era tan así, era tan señora y señor vestido como alta alcurnia, o era más criollo que estaban afuera, como el señor que estamos, no sé si vos tenés retorno de lo que nosotros vemos, pero estamos viendo al lado del caballo a un criollo, lo que sería un criollo, y al lado las señoras vestidas con sus vestidos largos y Claro. muy elegantes. Mira, aquel invento de que en las invasiones inglesas se tiraba aceite por las ventanas cuando el aceite era un producto prácticamente desconocido por su alto costo en el Río de la Plata. Eso también era Como mentira. esta imagen que tenemos aquí Sí. es muy interesante porque esa imagen nos está mostrando de alguna manera que el protagonismo de la jornada está en manos de esa aristocracia, Sí. con esas Claro. mujeres vestidas de manera tan elegantes y demás. Bueno, en realidad no pasó nada de eso, en realidad los que podían estaban en su casa, porque teníamos a la población masculina acantonada en las milicias, y por el otro lado una situación de extrema tensión en el cabildo, donde teníamos a dos punteros políticos, llamaríamos hoy en día, como French y Beruti, que eran los que se habían encargado de repartir las invitaciones para tratar de filtrar e impedir la llegada de los que respaldaban la solución de continuidad de Cisneros, y básicamente los que impedían luego de esa cursada de invitaciones, impidieron el acceso de buena parte de esos sectores proespañoles. Por eso era una situación de extrema tensión, en un clima de sol, y donde esa plaza estaba absolutamente vacía, con el riesgo de ser invadida por esta fuerza cívico-militar. O sea que a Frenchy Beruti no le debemos más que la escarapelita, sino que le debemos el hecho de haber hecho el biribiri para que no venga o sea, eran casi unos relacionistas públicos de este evento para que no se acerquen, para que no vengan y para que pudiéramos consolidarnos con autoridades propias que estén de acuerdo entre nosotros mismos, que estemos de acuerdo entre nosotros mismos. Le debemos más que la escarapelita. Así es. Y más aún, digamos, vos fíjate que el escarapela es posterior, recién va a ser aprobada por la Asamblea del año 13 con estos colores que tenemos, vamos, con el color azul y blanco en realidad, y no el celeste y blanco que luego va a ser cambiado por Mitre durante su presidencia a mediados del siglo. Pero, y después explico tal vez por qué. Sí. Pero el punto era que esas escarapelas eran de cualquier color, eran signos identificatorios, porque en realidad el blasón de los Borbones era rojo y blanco, ¿no?
Claro. Los franceses, los borbones franceses sí tenían el azul y blanco, pero los españoles que tenían el color identificatorio que era rojo y blanco, por eso esas escalapelas celeste y blancas que generalmente se distribuyen en actos escolares y demás, nada tenían que ver con las de aquel momento. Hablamos siempre de representantes masculinos, te toca a vos, Jimena, pero había mucha representación femenina. Hablabas de que las mujeres estaban en tertulias, independientemente de las tertulias. ¿No había representantes femeninas que tuvieran voz y voto en todo este armado político? Mirá, a lo largo de todo el siglo XIX, las mujeres participaron en la política. Sobre todo las mujeres que participaban en la política eran las mujeres de la élite, que eran las que organizaban las tertulias. La mujer era, ¿por qué razón? Porque como decíamos antes, como era una dirigencia mestiza y que era descalificada por los blancos del resto de las provincias, entonces ellos trataron de generar su propio glamour, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que adaptaron formas que eran casi propias de una sociedad monárquica, nobiliaria, y por esta razón había una participación en los ámbitos de discusión político, que eran las tertulias, que eran organizadas por mujeres, tal como ocurría en las sociedades monárquicas, como ocurría, por ejemplo, en la corte aquí en Sao Paulo, o bien lo que pasaba en las cortes europeas. Pero ¿qué ocurre? Las mujeres que participaban activamente de la política eran las mujeres de la élite. El resto de las mujeres no tenía participación activa en la política. Y las mujeres fundamentalmente participaban de esas discusiones, pero luego no intervenían en el espacio público de manera presencial. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente había una división de tareas que había puesto el liberalismo, por el cual el espacio público era masculino y el espacio íntimo y el espacio privado era de la mujer. Por eso la convirtieron en ama de casa. Es decir, el ámbito de dominación o de acción de la mujer y el dominio de la mujer estaba en la órbita de lo privado y de lo íntimo. Y el ámbito de exposición pública correspondía a los hombres. Claro. Es muy interesante cuando, bueno, Fíjate, siempre... me parece que hay un dato interesante para diferenciar esto. Sí. Si uno ve la lucha por la independencia después, vamos a ver que en las provincias donde no estaba instalado esta lógica del liberalismo, de esta división de tareas, en las provincias argentinas, en todo el área del noroeste y demás, o mismo en el área del litoral, vamos a encontrar que hay muchas mujeres que participaron activamente en la guerra, y que incluso muchas de ellas fueron caudillas. Otras tuvieron cargos en el ejército, como que la mayoría de ellos fueron otorgados por Belgrano en la lucha en el noroeste. Entonces, las mujeres porteñas estaban, limitadas al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Y las mujeres en las provincias tenían un papel mucho más activo, combatiendo incluso en el ámbito de la guerra formal. Bien. Cuando hablamos de esta fisionomía, de cómo se veía la gente fuera del cabildo, independientemente de una cuestión de género, también hace un tiempo se dio luz un poco a esto de que había una gran población afrodescendiente, lo cual no lo tenemos tan en cuenta en los actos escolares, hablando de cómo mamamos la historia, ¿no? En primera instancia siempre el acto escolar era, bueno, te pintaban la cara con corcho y te ponían a vender algo y los afro era empanada. Todo, sí. Claro, y eso era como la presencia, era como el comerciante que hacía esto. Sin embargo, hace un tiempito ya se empezó a hablar de casi un 30% de la población de Buenos Aires, al menos, o de este sitio que habitamos ahora, que era afro. Efectivamente, porque en la zona de Buenos Aires, en toda esta región pampeana más acotada, vamos a ver que había, al momento de la llegada de los españoles, muchas tribus que eran aguerridas, que confrontaron y que en su mayoría fueron exterminadas por los invasores, por los conquistadores. Entonces luego, para todo lo que tenía que ver con algunos oficios, personal de servicio y demás, se importaba población afrodescendiente. Y esa población afrodescendiente era numerosísima,
aquí en Buenos Aires, como también lo era, por ejemplo, en Montevideo. Pero si vos te fijás, todavía hoy en día en Montevideo vos tenés una gran participación de población afrodescendiente, mientras que aquí en Buenos Aires no ocurre eso. Claro. Y con respecto a la diversión, para conocer un poco más a la sociedad, ¿no? O sea, hablas de estas tertulias, que también la tertulia de por sí nos retrotrae a España, supongo que eran un poco menos suntuosas las tertulias que teníamos acá, pero ¿cómo eran los puntos de reunión de los varones? ¿Eran los bares? ¿Estaban muy separados los varones en los bares, en esto que vos decías, la mujer en la casa? Entonces unas tertulias más humildes. ¿Cuáles eran los puntos de reunión que también, imagino, no es una pregunta menor, porque como siempre se dice, ¿no? En los bares también se gesta y se arma gran parte de la política ahora y también imagino que en ese momento. Bueno, mira, en realidad, a ver, era una sociedad que todavía era bastante pobre. Ah, ok. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. Ujú. Porque, pero ¿qué ocurre? Había un proceso de cierta expansión de la actividad comercial, producto del ejercicio, de la práctica del contrabando, que había sido la que había finalmente determinado la creación del virreinato del Río de la Plata digamos, y el establecimiento de las autoridades virreinales aquí en Buenos Aires. Sí. eh, la imposibilidad de controlar el contrabando, como se venía desarrollando a través de Colonia de Sacramento, entre comerciantes portugueses y porteños por parte del Imperio Español, violando las normas del monopolio, llevó a que, bueno, si no se lo podía controlar, al menos que pagar impuestos. Y la manera de tratar de que pagar impuestos era generando una autoridad, digamos, una sede de la administración virreinal aquí en Buenos Aires, y de ese modo vamos a ver que ese contrabando se fue regularizando, fue aceptándose, y eso generó un incremento en lo que tenía que ver con la circulación de mercancía, la diversificación del consumo, y también otra cosa, que era la llegada frecuente de barcos europeos que traían, entre otras cosas, los figurines, que eran revistas o que tenían diseños de vestidos de última moda en París y demás. Entonces, como era una dirigencia muy colonial en su mentalidad, entonces las mujeres accedían a, por ejemplo, lo que era la última moda en París. Ujú. Compraban vestidos originados en París o los hacían confeccionar. Pero la particularidad era que acá teníamos 6 meses de diferencia y el clima absolutamente cruzado con lo que pasaba en Europa. Entonces, cuando aquí este invierno, las mujeres iban a las fiestas con ropa de verano. Y cuando era verano iban con ropa de invierno. Claro. Porque querían estar a tono con lo que estaba pasando en ese mundo. En realidad, esa situación de presentar o pretender ser europeos en América llevaba a demostrar esos actos de aculturación constante. En cuanto a los ámbitos de sociabilidad, la sociabilidad popular pasaba por las pulperías, básicamente, Bien. que eran ámbitos esencialmente masculinos, de algún modo también donde había acceso bueno, de mujeres que se dedicaban a la prostitución y demás. Pero en lo que tenía que ver con la élite, bueno, fundamentalmente los ámbitos, los salones van a aparecer después. Aquí lo que vamos a tener al momento de la revolución básicamente son esas tertulias, que eran lugares donde se leían libros, se discutía, se bailaba, se hablaba de política y demás. Entonces tenemos que acotar eso. En algunas provincias, por ejemplo, que eran aún bastante más pobres que Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, un entretenimiento muy habitual en esas reuniones sociales era la guerra de migas de pan. Que cuando, bueno, después de comer, las criadas de las señoras y de los señores agarraban y le preparaban bollitos para tirarse entre ellos a través de la mesa, ¿no? Okay. Digo, este es el nivel de pobreza o de humildad que tenía esa dirigencia. En Buenos Aires tal vez había más juegos de cartas, pero fundamentalmente no estaba muy diversificada la diversión. Dentro del germen de esta revolución estaba Belgrano, que era secretario del consulado. Después estaba Paso, que era un abogado, y después estaba
bueno, Saavedra, que era como una especie de líder. ¿Cómo se conocieron? Ahí estamos viendo como un retrato de todo. ¿Cómo se dio, cómo se conocieron? ¿Por intereses propios? Dijeron, bueno, sí, yo tengo las mismas ideas, yo comulgo con esto, vamos. ¿Cómo se dio ese germen de juntar a todas estas personas para poder llevar adelante lo que luego fue nuestra independencia, que también no fue un día solo, ¿no? Bueno, vos pensás que para ese momento vos debes tener menos de 40.000 habitantes en Buenos Aires. Sí. Y la clase dirigente, esta aristocracia, era bastante reducida, por lo tanto, los roles sociales que se ocupaban, los roles políticos, mejor dicho, dependían de el prestigio social que tenía cada uno. Y muchos eran representantes de determinados sectores de interés. Por ejemplo, la controversia entre Saavedra y Moreno es bastante clara. Claro. Moreno, digamos, es el referente de un sector comercial asociado con los británicos que plantea la necesidad de conseguir algún tipo de protección o de respaldo británico para llevar adelante un proceso de transformación y de búsqueda de la independencia. Mientras que Saavedra tiene una visión más asociada con lo que será el Partido Federal y fundamentalmente, digamos, tiene un mayor respaldo por lo que tiene que ver por la continuidad de las costumbres y privilegiar lo que podemos llamar intereses nacionales respecto de la expansión del comercio y la vinculación con el exterior. A punto tal, digo, esto es importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente Moreno, por ejemplo, había traducido el contrato social de Rousseau y demás, pero el proyecto que encarnaban estos sectores pro-británicos consistía en tratar de liquidar a toda la dirigencia social en el ámbito del virreinato del Río de la Plata, toda esa dirigencia política que estaba asociada con una aristocracia que seguía manifestando su solidaridad respecto a Fernando VII. Y para esto pensaban que para llevar adelante un proceso de descabezamiento de esa aristocracia tradicional, necesitaban el Imperio Británico. Por eso cuando uno ve el plan de operaciones que defendió Moreno, aunque fue uno de los que participó, pero no lo redactó exclusivamente él, ese plan de operaciones planteaba ceder la isla de Martín García a Gran Bretaña para que estableciera una especie de base marítima militar que pudiera respaldar ese proceso de liquidación de la aristocracia española a lo largo del territorio del virreinato. Uh-huh. Y viendo todo este panorama, ¿fue muy fácil la rendición de Cisneros? O sea, rápidamente dijo, bueno, listo, ya está bien, entendí, y se fue. Bueno, el punto era que quienes tenían las armas eran los criollos. Claro. Las milicias tenían, es decir, el jefe de milicias era el jefe de la Junta. Uh-huh. Y el poder cívico-militar que existía, porque cuando Sobremonte se va, no solo se lleva el tesoro, uh-huh, sino también se lleva a las tropas españolas que estaban acá, por eso quedó absolutamente desguarnecido el Río de la Plata y hubo que convocar a milicias. Y esas milicias eran criollas y tenían una mentalidad propensa a la independencia, cosa que no se registraba en esas clases propietarias o en la mayoría de ellas. Por esta razón es que, digamos, la determinación de poner a Cisneros, perdón, a Saavedra, no sufrió, inicialmente cuestionamientos. Los cuestionamientos van a venir después, fundamentalmente, porque ¿qué era lo que quería Saavedra? Saavedra era una persona, digamos, que está, tal vez descalificada en la historia argentina a partir de la historia de Mitre, fundamentalmente, pero el planteo de Saavedra era el siguiente. El punto es este. Vos tenías un cabildo que había decidido la creación de una junta, pero el pacto de dominación que había planteado España implicaba que los cabildos tenían competencia exclusivamente sobre la ciudad en la que estaban levantados y su ejido, es decir, el área de abastecimiento rural. Esto implicaba que en el caso de que se descabezara o se acabara la relación colonial, el poder retrovertía en los pueblos. ¿Qué eran los pueblos? Eran las poblaciones que tenían cabildo. Entonces,
En el caso de que se avanzara en sentido de la independencia, lo que iba a ocurrir era que Buenos Aires iba a perder su competencia sobre el resto del territorio del virreinato, que iba a pasar a manos cada uno de estos cabildos y de estos pueblos a poder definir sus formas de autogobierno. Es por esta razón que vamos a ver que Saavedra hace algunas cosas inteligentes. Por ejemplo, convocar a que cada cabildo del área del virreinato envíe representantes para que esa primera junta se convierta en una junta grande. Okay. Pero por el otro lado, vamos a ver que estos sectores vinculados con Moreno y estos comerciantes unitarios, pro-británicos... Una especie de senadito hizo. O sea, un germen del Senado. Y bueno, la idea era esa, claro. Una especie de representante, donde se definían luego los senadores, ¿no? Como embajadores de las provincias. Claro. Entonces, él hizo esta convocatoria. Vinieron aquí, pero Moreno y que habían quedado muchos comerciantes y casas bancarias británicas de los tiempos de las invasiones inglesas, que tenían un vínculo muy fluido. De hecho, había más de 50 comerciantes que eran operadores o espías británicos y que tenían una incidencia muy importante en los procesos de toma de decisiones. El punto era que no se podía avanzar en sentido de la independencia. Primero porque no se garantizaba el control sobre el conjunto del territorio del virreinato, sino que se iba a generar una anarquía absoluta, multiplicando, atomizándose los espacios, los ámbitos políticos. Y en segundo lugar, estaba el tema de que, si bien Gran Bretaña había querido invadir el Río de la Plata en 1806 y 1807, sí. En 1808 se genera un acuerdo con Fernando VII, que va a estar cautivo, pero de todas maneras el punto era que Gran Bretaña no podía avanzar o impulsar la independencia del Río de la Plata ni construir un protectorado sobre el Río de la Plata, porque en realidad esto iba en contra de los acuerdos que había firmado con el rey de España cautivo. Entonces, el consejo y la posición de Gran Bretaña era que había que postergar el avance hacia la independencia y tratar de conservar esa unidad. ¿Qué es lo que hace la Junta de Gobierno? Inventa lo que se llamó la máscara de Fernando VII. Es decir, la máscara de Fernando VII significaba que esa Junta de Gobierno iba a gobernar a nombre de Fernando VII, tratando de resguardar la unidad territorial hasta el momento en que el rey recuperara la corona. Okay. Este es un punto interesante, porque hablar o gobernar a nombre de Fernando VII de alguna manera justificaba la pretensión de Buenos Aires de ejercer su dominación, su hegemonía, sobre áreas territoriales que, si se disolvía el pacto colonial, iban a tener sus propios gobiernos. Y detrás de la Junta vamos a ver que se va a levantar un cuadro muy interesante, porque, claro, había que tener una referencia de Fernando VII. Van a hacer una pintura de Fernando VII de algunos que dicen que lo habían visto en España y demás. El tema es que ese Fernando VII que presidía simbólicamente las reuniones nada tenía que ver con el Fernando VII real, ¿no? Y este es un dato interesante, que es el hecho... O sea, presidía desde un cuadro él. Sí. Claro. Y Saavedra convoca a esa junta grande, pero cuando llegan a Buenos Aires, entre los comerciantes porteños que participaban de la Junta, más la presión de los británicos, de los comerciantes españoles y demás, vamos a ver que efectivamente se hace lo imposible para que esa Junta Grande no funcione. Empieza toda una política de desacreditación en la prensa de Saavedra, se lo acusa de, bueno, qué sé yo, eran como fake news, ¿no? De la época. La primera fake tenía news. Pretensiones monárquicas y cosas por el estilo, y finalmente Saavedra va a quedar desplazado en el marco de lo que son las primeras experiencias de tratar de controlar militarmente los territorios que no querían someterse a Buenos Aires porque decían que estaban en un plano de igualdad. Entonces, quienes tenían capacidad económica y tenían sus fuerzas armadas propias, sus propias milicias, que era el caso de Asunción, Montevideo, por ejemplo, o la zona de Alto Perú y demás, todas estas zonas rápidamente se van a separar
de ese emprendimiento de la Junta. Y los que van a quedar acá, bueno, Chile ya era una capitanía general, así que nunca se planteó el hecho de incorporarla, y finalmente los que quedaron subordinados dentro de ese orden eran los que no tenían los elementos materiales como para resistirse a la pretensión hegemónica de Buenos Aires. Bien. Y por eso y gracias a esto estamos acá. También lo interesante, ya no nos hemos quedado sin tiempo, es esto, ¿no? De que tenemos de alguna manera el Cabildo el 25 de mayo, pero también tenemos 2 fechas en las que conmemoramos nuestra independencia, porque también esto fue un germen y termina en 1800. Bueno, no termina, pero también se consolida en 1816, o sea que por eso el 25 de mayo en 1810 y luego 1816, o sea, esto es lo que conmemoramos es un poco el germen de nuestra independencia en esta semana de mayo, de alguna manera. Sí, es el germen de un proceso de cambios que no llega a ser independencia justamente por estos condicionamientos que implicaba la política europea, básicamente, y que luego se va a resolver, sí, entre 1816 y 1824, porque si bien el 9 de julio, es decir, primero tenemos en el mes del año antes, de 1815, el junio de 1815, tenemos la obtención de la independencia aquí en el Arroyo del Medio, Concepción del Uruguay actual, por parte de Artigas y de las provincias que respondían al liderazgo de Artigas. Y luego tenemos la complementación de esta primera sanción de independencia el 9 de julio. Pero fíjate que el 9 de julio se da una particularidad. Primero se proclama el 9 de julio la independencia de España y luego recién 10 días después se plantea y de toda otra dominación extranjera, con la particularidad de que no se define ni la forma de gobierno, ni tampoco se define el territorio sobre el cual se pretendía ejercer esa soberanía. Y hay un dato adicional, y es que mientras se sancionaba la independencia por un lado, seguían las negociaciones de Pueyrredón, que era el director supremo por entonces, con el Imperio del Brasil para tratar de conseguir algún príncipe o princesa portuguesa que pudiera hacerse cargo y construir una monarquía aquí en el Río de la Plata, ¿no? Porque era la forma de gobierno que imperaba en Europa, fundamentalmente. Entonces, era una solución que, si lo vemos en retrospectiva, claramente es la sanción de la independencia. Pero en la práctica, tras la sanción de la independencia, siguieron las negociaciones como para establecer alguna forma de dominio colonial. ¿Cuándo se va a concretar la independencia? Con la firma es decir, primero con el préstamo de la Baring Brothers, que fue prácticamente inexistente, pero que emergencia económica respecto de Gran Bretaña, y esto hizo que se firmara un acuerdo de reconocimiento mutuo entre Gran Bretaña y el Río de la Plata, por el cual Inglaterra reconocía la soberanía política del Río de la Plata, luego de haber instalado la dependencia económica. Entonces, hola Alberto, te hemos recuperado. Hola. Aprovechamos para hacer una tandita en el medio. Me han dicho. Alberto, la última pregunta antes de despedirte, y gracias por todo el tiempo que nos dedicaste hoy en el programa. Estábamos hablando justo recién sobre, bueno, casualmente tenemos a Milei cantando en este momento en el Luna Park, y estábamos hablando de cómo los medios de comunicación y el humor también, la cultura en sí, pueden realzar o tirar abajo a un político. Vos hablabas de las primeras fake news con lo de Saavedra y los detractores, lo que le habían tirado encima, una especie de carpetazo encima a Saavedra porque no estaban de acuerdo con él. Entonces queríamos saber, ¿hay algo de datos que se conozcan sobre la cultura que se consumía en ese momento? ¿Qué artistas se consumirían en 1810 y cuando estaba comenzando esta nación? Mirá, fundamentalmente lo que tenías era, de un lado, de los sectores populares, las payadas, algunos cielitos, que eran composiciones bastante sencillas, característicos, y que en general hacían referencia al patriotismo o a algunos temas de actualidad. Y por el otro lado, lo que teníamos en el caso de las clases acomodadas, en ese momento pensá que no teníamos un gran teatro ni nada de eso, entonces las tertulias era el ámbito
donde sobre todo las mujeres y algunos hombres que también se dedicaban al canto, pero cantaban fundamentalmente arias de ópera. Claro. Cuando había algún viajante, algún que estaba asociado con la actividad musical, bueno, se generaba una tertulia especial para aprovechar esa visita, pero todavía no había, digamos, un gran desarrollo de la actividad cultural que sí se va a empezar a ir dando en los años siguientes, sobre todo a partir de una cierta mayor prosperidad económica. Claro, recién decíamos, los payadores, que son los raperos de hoy. En un momento te iba a decir, es cierto lo que se dice, que la historia se repite siempre, hasta en lo más mínimo. Pero digo, ¿hubo algún presidente con aires de artista? Que en realidad quería ser artista en vez de... No se hubieran animado a tanto, imagínate que no era así. Pero ojo, porque, a ver, los factores, es decir, por el tema de que la historia se repite o no, las continuidades, mientras que la música clásica y en lengua extranjera era la que predominaba en las tertulias, los payadores tenían una función muy importante, que sobre todo se va a profundizar durante la gestión de Rosas. Es decir, antes de Rosas lo que va a hacer es encomendar a los payadores que estaban vinculados con los gauchos, con los sectores populares, con los criollos, a dar cada una de sus intervenciones diciendo, bueno, vivimos en una crisis, bla, 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 pero hay alguien que sabe la manera de salir adelante de esto. Y el otro le contestaba, sí, ¿quién es? Y le decían, es don Juan Manuel, bla, bla, bla. Y eso generó todo un proceso de formación de opinión pública y de respaldo político muy importante para lo que tuvo que ver con el acceso de Rosas a la gobernación, por ejemplo. Como informantes también, claro. Bueno, también asociaron como informantes. Y si vamos más adelante, vamos a ver que el Martín Fierro fue motivo de payadas constantemente y de una manera de resistencia de los sectores populares frente al proceso de modernización y europeización que impulsó la generación del 37 y luego la generación del 80. Por eso es muy interesante el hecho de que el Martín Fierro, siendo carísimo los libros, fue el primer bestseller de la historia argentina, cuando se vendían a lo sumo 500 ejemplares de un libro, y el libro antes había sido folletín, se había publicado en partes en periódicos. El Martín Fierro se escribe desde la prisión de Hernández, que estaba aprisionado por Sarmiento, de manera corrida como un libro, y vende 18.000 copias, lo cual era mucho más que la población alfabetizada. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Los criollos compraban el Martín Fierro y lo tenían en un altar junto con estampitas de Rosas, de Carnación Escurra, de Manuelita, aún después de su caída, con algún símbolo religioso, una cruz, y el Martín Fierro, que era el que expresaba su sufrimiento. Entonces conocían el texto a través del canto de los payadores, pero lo tenían como un libro sagrado, una Biblia, en sus hogares. Sí. Mira. Exactamente. Y justo acá, en la casa del Martín Fierro, que estamos acá en Aptra hablando del Martín Fierro. Tal cual, así es. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te estaremos molestando en julio para ver cómo continuó la historia, cómo siguió la historia de cómo se gestó este honorable país. Dale, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Alberto. Grosso, todo el tiempo que nos ha dedicado. Muy y cómo genio. nos mostró un poquito el lado B de este 25 de mayo y de lo que aprendimos también cuando éramos chiquititos, porque independientemente después si te dedicas a la historia o no, la secundaria, pero digo, también todos cuando recibíamos ese villiquen y veíamos a las damas antiguas con el paraguas, eso fue lo que nos quedó en el inconsciente. Después lo vemos modificado por lo que nos cuentan, que es como lo que nos decía nuestro compañero, la realidad. La realidad, la verdad de la milanesa. La verdad.